Hola hermanos, buenos días. Bienvenidos un domingo más al resumen de la lección de Ven Sígueme de esta semana, que son las secciones 18 y 19 de Doctrina y Convenios, y el título de la clase es El valor de las almas es grande. El título es una preciosidad y la clase también. La asignación es preciosa, espero que os la leáis cada semana, porque os perderíais muchas joyas y muchas perlas de las que contiene. Yo tengo que hacer un resumen, porque los vídeos sí son muy largos, luego cuesta mucho pasarlos, entonces tenéis que disfrutar en vuestra casa de estas secciones y los enlaces que llevan para el libro de Santos, que también nos ayudarán a aprender mucho sobre la historia de la Iglesia. Bueno, pues en la lección de hoy, el José Smith y Oliverio Cowdery, después de que el ángel les confirió, acordaros, hace 2 semanas hablamos de que el ángel Moroni les había conferido el sacerdocio arónico, y si recordáis, el ángel también les dijo que si se mantenían fieles, más adelante recibirían por manos de Pedro, Santiago y Juan el sacerdocio Melquisedec, el sacerdocio mayor. Y claro, pues desde entonces Oliverio y José Smith pues estaban ansiosos por recibir ese sacerdocio y oraban continuamente y con mucha frecuencia para que el Señor les dijera ya algo, ¿no? Y que se cumpliera esa promesa de que ellos pudieran recibir ese sacerdocio. Entonces, un día fueron a la casa de Martin Harris y allí en un cuarto de su habitación oraron y el Señor habló. En lo que el Señor habló está contenido en la sección 18, que es la que vamos a ver hoy. La promesa que le había hecho el ángel Moroni era eso, que si se mantenían fieles, llegado el momento, recibirían el sacerdocio arónico. Muy bien, en esta revelación, en la sección 18, se llama a Oliverio Cowdery y a David Wimmer a predicar el Evangelio, ¿vale? Y también a que buscaran a 12 hombres, los que más adelante serían los 12 apóstoles de la Iglesia. Un poco después también a Martin Harris se le dio esta asignación para que ayudara a ellos dos a buscar a estos 12 hombres, ¿vale? Aunque no sería hasta 6 años después que la Iglesia tendría sus 12 apóstoles, ¿no? Tardaron en encontrar a estos hombres. Muy bien, pues en esta revelación hemos dicho que se llamaba a Oliverio y a David Wimmer a predicar el arrepentimiento, a predicar el Evangelio. Y yo me pregunto, y os pregunto, ¿por qué pensáis que se asignó a Oliverio y a Cowdery a predicar el Evangelio? O sea, no porque a ellos dos, sino porque les mandó que predicaran el Evangelio si la Iglesia estaba sin terminar de formalizar. ¿Por qué se mandó a estos hombres que predicaran ya el Evangelio? En el versículo 6 de la sección 18, el Señor dice que en el mundo hay mucha iniquidad y que tienen que ir a predicar el arrepentimiento para poder llevar la salvación a las personas. Recordar el título de la lección: el valor de las almas es grande. Y como el valor de las almas es grande, el Señor no quiere que se pierdan en un mundo lleno de iniquidad, sino que manda gente a rescatarlos, a que les predique el arrepentimiento, para que esas almas puedan cumplir con el propósito del Señor, que es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Y es por eso que Él llamó a estos hombres a que predicaran el Evangelio. Es decir, Él les mandó a predicar el Evangelio porque el valor de las almas es grande a la vista de Dios, según nos indica Él en el versículo 10 de la sección 18. El valor de las almas es grande a la vista de Dios. Pero hay otra pregunta: ¿cómo de grande, cuán grande es el valor de un alma? ¿Cuánto vale una persona? Es difícil así de calcular, pero vamos a hacer una comparación. ¿Cuánto vale un objeto? Perdón, las lentillas se me da. ¿Cuánto vale un objeto? Por ejemplo, imaginaos que estamos en una subasta y que vamos a subastar este cuadro. ¿Cuánto vale? Habrá un precio de salida. Y después la gente pues iría pujando si quisiera ese cuadro, y el que más dinero esté dispuesto a dar por él es quien se lo lleva. Es decir, el valor de un objeto es el precio que las personas están dispuestos a pagar por conseguirlo, ¿vale? Si nadie da ni un céntimo por este cuadro, podríamos decir que este cuadro no vale nada.
porque nadie está dispuesto a pagar nada por tenerlo. Entonces, según esta comparación de que el valor de un objeto depende de la cantidad de dinero que alguien quiera pagar por él, ¿cuánto vale una persona? Pues también lo que alguien estuviera dispuesto a pagar por esa alma. Nuestro Padre Celestial, Dios, estuvo dispuesto a pagar el mayor de todos los precios, porque Él dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se muera, mas tenga vida eterna. Y su Hijo unigénito, Jesucristo, estuvo dispuesto a pagar el precio y pagó con lo único que tenía de muchísimo valor, que era su propia vida. Y Él entregó su vida para salvar nuestras almas. Él derramó su sangre y murió por nosotros, para salvar nuestra alma. Por eso podemos estar seguros de que nuestra alma es grande a los ojos de Dios y es grande a los ojos de Jesucristo y tiene mucho valor. Dios entregó a su Hijo y su Hijo entregó su vida para pagar por nuestras almas. Esto debería de cambiar nuestra manera de ver a otras personas, porque no solamente pagó por las almas de los miembros de la Iglesia, pagó por las almas de todas las personas del mundo, de todas las razas, de todos los credos. Y esto, el saber que el valor de las almas es grande a la vista de Dios, debería hacernos ver a todo el mundo con amor y esforzarnos por verlos como Dios los ve. Vamos a continuar. Vamos a leer ahora en los versículos 11 y 15 de la sección 18. Y dice así: Porque aquí el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne, por tanto sufrió el dolor de todos los hombres, a fin de que todo hombre pudiera arrepentirse y venir a Él. Y luego en el 15 dice: Y si acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando el arrepentimiento a este pueblo, y me traéis aun cuando fuera una sola alma, cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de vuestro Padre. Y seguimos en el 16. Y ahora, si vuestro gozo será grande con un alma que me hayáis traído al reino de mi Padre, cuán grande será vuestro gozo si me trajeseis muchas almas. Fijaos, con un alma, con una persona a la que nosotros ayudemos a arrepentirse y le ayudemos también a acercarse a Cristo y se arrepiente de sus pecados, con una persona que solamente que lo hagamos, dice el Señor que qué grande será nuestro gozo con ella en el reino de Dios. Pues imaginaos si son muchas, ¿verdad? Tiene que ser algo maravilloso. No es momento, no me voy a poner a contar experiencias sobre eso. Me gustaría estar todos juntos y entonces sí, compartir experiencias que hayáis tenido otros sobre compartir el Evangelio y cómo os habéis sentido, ¿no? Yo sé cómo me he sentido yo cuando alguien lo ha compartido conmigo y gracias a esa persona yo conocí la Iglesia. Eso es algo maravilloso que te une a esa persona para siempre. Vale, luego en los versículos, luego en los versículos del 17 al 25, el Señor aconsejó a Oliverio y a Dick Whitmer en cuanto a la obra misional y también le dio algunos mandamientos. Dice Jesucristo: He aquí tenéis mi evangelio ante vosotros y mi roca y mi salvación. Tener en cuenta que esta revelación fue dada para los tres, ¿no? Entonces dice: tenéis mi evangelio delante, si lo habéis traducido vosotros, sois los que más conocimiento tenéis. Vamos a leer el versículo 17, que dice así: dice, He aquí tenéis mi evangelio ante vosotros y mi roca y mi salvación. El evangelio de Jesucristo, ellos lo conocían perfectamente porque son los que habían estado con la traducción del libro de Mormón. El evangelio son sus enseñanzas, es el plan de salvación. Pero lo más fundamental del evangelio son los principios básicos. Tener fe, que lo dice más adelante, que se arrepienta la gente, que se bautice en el agua y luego que se bauticen también por fuego, que es como se llama, para recibir el don del Espíritu Santo. Pero dice que si esas cosas, si no tienen fe, ni esperanza, ni caridad, no podrán hacer nada. Si uno no tiene fe al predicar, al compartir con otros el Evangelio y esperanza de que ellos lo puedan aceptar, y si no tienen caridad, que es el amor, pues no van a poder hacer nada, ¿no? Entonces el Señor le está aconsejando de estas armas que tienen que tener para compartir el Evangelio.
Dice, y cuantos se arrepientan y se bauticen en mi nombre, el cual es Jesucristo, y perseveren hasta el fin, tales serán salvos. Los que se arrepientan y perseveren, esos son los que serán salvos. Ya lo dijo Jesucristo en otra lección, cuando se habló de quién formaba su iglesia. Y él dijo, mi iglesia son los que se arrepienten y vienen a mí. Y ahora aquí pues vuelve a decir algo parecido. El Señor le sigue diciendo, y lo que está escrito lo tenéis ante vosotros, por lo que debéis de cumplirlo de acuerdo con las palabras que están escritas. Ellos tenían las escrituras antiguas, pero ellos tenían también el libro de Mormón. Entonces le dice que lo tienen ellos delante de ellos, que tienen que cumplir con ello. Dice, y ahora aquí te concedo a ti, Oliver Cowdery, y también a Dick Whitmer, que busquéis a los 12, los cuales tendrán los deseos de que he hablado. ¿Vale? Los deseos de compartir el Evangelio y de llevar almas a Cristo. Y después de esto, pues esta sección 18, que muy cortita, termina y pasamos a la sección 19. La sección 19, José Smith en su historia no la define como una revelación, sino que la recibe como un mandamiento dado por Dios y no por hombres para Martin Harris. Entonces él define la sección 19 como un mandamiento, más que como una revelación. En junio de 1829, la traducción del libro Mormón pues ya se había acabado. José Smith había conseguido también los derechos de propiedad intelectual del libro, y entonces buscaron a un impresor, localizaron a Grandin y se encargó que le imprimiera 5.000 ejemplares del libro de Mormón. Eso tenía un valor de $3.000 de la época. Y bueno, Grandin dijo que él no iba a imprimir ni una sola letra hasta que no se le garantizara el pago. Esa cantidad de libros en aquella época era una cantidad poco usual y era mucho dinero, ¿no? Y él no se iba a arriesgar a imprimir todos esos libros y luego no cobrar. Entonces, pues Martin Harris, para que se pudiera llevar a cabo la impresión del libro de Mormón, pues dijo que él ponía su parte de su granja como aval, y en caso de que no pagaran la impresión de los libros una vez que lo hubiesen vendido, pues el impresor se quedaría con parte de su granja, porque le puso su granja como aval de pago, ¿no? De que le iba a cobrar. Y bueno, pues así lo hicieron, fue un acuerdo verbal. En aquel entonces la palabra de las personas era suficiente, ¿no? Entonces ellos llegaron a un acuerdo verbal de esta forma de pago. Cuando había pasado un poco de tiempo de este acuerdo verbal, Martin Harris empezó a sentirse nervioso y empezó a sentirse inquieto, porque aunque sabía que lo que él iba a hacer era bueno, porque era para la impresión del libro de Mormón, pero al mismo tiempo también se sentía inquieto porque era su granja y podía perder su granja. La granja de los Harris, de Martin y de Lucy, que era su esposa, era una de las mejores granjas de Palmyra. Les había costado muchísimos años de esfuerzo y de sacrificio el poder tener esa granja hermosa, habían podido sacar a sus hijos adelante, en fin, ahí estaba el trabajo de toda la vida de ellos y de parte de sus hijos también. Y claro, él tenía fe en José Smith, él tenía un testimonio del libro de Mormón, pero Lucy, su esposa, no. Entonces él es normal, estaba muy nervioso, muy inquieto por si algo fallaba, por si no se vendían luego los libros y al final tuviera que perder su granja. Y con esta inquietud que él tenía, pues acudió a José y le dijo que le pidiera una revelación al Señor para él, porque no es más que tuviera esa inquietud, porque vio que se podía quedar sin la granja, pero también sin su matrimonio, porque la mujer no tenía fe en nada de eso. A su vez, Martin Harris sabía que si él no lo hacía, nadie lo iba a poder hacer. José Smith no tenía ningún amigo ni ningún conocido que le pudiera ayudar económicamente con esa cantidad de dinero tan importante. Era Martin Harris el único que estaba capacitado para hacerlo. Así que, pues lo hizo de esta manera. Vale, entonces como os he comentado, Martín le pidió a José que orara y le pidiera al Señor algún consejo para él, y José me oró y recibió la sección 19, que es
la sección que el Señor dio para Martin Harris. Vamos a empezar a leer por el versículo 6, el 11 y el 12. Joseph Felton Smith dijo que hay pocas secciones de mayor importancia que esta sección. Dijo también de ella que en esta sección aprendemos sobre la expiación relatada por el mismo Jesucristo, porque ya habíamos sabido de ella relatada, por ejemplo, por Lucas en el Nuevo Testamento, pero él fue un espectador. Jesucristo fue quien la sufrió en sus carnes, ¿no? Entonces es en esta sección donde aprendemos sobre la expiación relatada por el que la padeció, por el mismo Jesucristo. Y además aporta conocimiento que no teníamos antes, como por ejemplo, él pone el ejemplo de el pecado eterno o pecado sin fin o condenación eterna. Vamos a leer el versículo 6 para ver uno de los ejemplos del conocimiento que podemos adquirir en esta sección y que de otra forma no se tendría. En el versículo 6 habla del tormento sin fin. Dice, sin embargo, no está escrito que no tendrá fin este tormento, sino que está escrito tormento sin fin. Es decir, tormento sin fin o castigo eterno es el nombre del castigo. Imaginad que estas son pues 3 puertas de castigo, y este castigo se llama el castigo verde, el castigo azul y el castigo sin fin. ¿Quiere decir que el que entre aquí a este castigo se va a quedar ahí para siempre? No, es que este castigo se llama así. Y yo si entro aquí, entro en este cubículo y cumplo mi castigo, salgo de ese cubículo, pero el castigo sigue ahí, el cubículo sigue aquí, para otros que vengan después. Entonces, ese cubículo es el castigo que se llama así, castigo sin fin, pero el que lo padece no lo padece eternamente, ¿vale? Dijo Joseph Felton Smith fue Talmage, el que escribió Jesús el Cristo, que es una idea muy, muy terrible pensar que el infierno es un sitio, en caso de que existiera, un sitio donde la gente va a estar eternamente sufriendo ya para todas las eternidades. Dijo, eso es un pensamiento terrible que no concuerda mucho con el amor de Dios. Gracias a este versículo de esta sección, pues aprendemos que el infierno, dice él, tiene una puerta de entrada, pero también tiene una puerta de salida. Yo entro al infierno para aprender aquellas cosas que en la tierra no he estado dispuesta a aprender. Y cuando a mí se me da allí ese conocimiento y yo ya lo aprendo, salgo del infierno. Pero el infierno, ese castigo eterno, sigue ahí para otros que vengan que les pase como a mí, que han necesitado aprender cosas que no aprendieron o no quisieron aprender en la tierra. Entonces el infierno tiene una puerta de entrada, pero también tiene una puerta de salida. Y dice que en el infierno solamente está el tiempo indispensable para aprender esas cosas. No está pensado para que la gente esté ahí, ¡ay, qué mal, sufriendo! Sino para que la gente aprenda y pueda elevarse a una esfera superior. Cuando se habla de condenación eterna, también se puede referir, porque claro, para la mayoría no hay mayor condenación seguramente que no estar en la presencia de Dios. Entonces, si no somos dignos de estar en su presencia, esa es nuestra condenación. Pero cualquier sitio en el que estemos, cualquier gloria es una gloria y se estará mejor que aquí en la tierra. Pero nuestra condenación será que querremos ser como Dios o que querremos estar con Él y no podremos, porque no tendremos la posibilidad de pasar a ese grado, ¿no? Si no hemos alcanzado el conocimiento que necesitamos y el arrepentimiento necesario también. A mí me parece esta una doctrina maravillosa, porque no enseña el miedo, es que le tenemos que tener al Señor, sino el respeto y el amor, que es el mismo que Él siente por nosotros, que nos disciplina para enseñarnos y para que podamos progresar y ponernos en mejor situación ante Él y en mejor situación también para nuestra alma. Martin Harris hizo un gran sacrificio. Tal vez muchos de nosotros no hubiéramos estado dispuestos a hacer ese sacrificio que Martin hizo, pero hay alguien que hizo un sacrificio mucho mayor que él, que es el sacrificio que hizo Jesucristo. Vamos a leer del versículo 15 al versículo 18 de la sección 19. Esto se lo dice el Señor a Martin Harris, ¿vale?
Dice, así que te mando que te arrepientas. ¿Arrepentirse de qué? ¿Qué había hecho este hombre? Pues lo que había hecho Martín era dudar, porque a pesar de que había visto las planchas, de que había intervenido en la traducción, de que era testigo del libro de Mormón, a pesar de que había visto a un ángel, aún así de vez en cuando sentía esa ansiedad y esa inquietud de pide una revelación para mí, pide una revelación para mí, porque dudaba. Y cuando una persona que ha visto tantas cosas como él había visto y había vivido, pues tener esa duda constante, pues a lo mejor indica que le faltaba fe, ¿no? Y que le faltaba un poco de conversión. Y por eso el Señor le dice, me he perdido, se me ha ido, va. El 15, perdón. Así que en el versículo 15 le dice, te mando que te arrepientas, arrepiéntete, no sea que te hiera con la vara de mi boca, y con mi enojo y con mi ira, y sean tus padecimientos dolorosos. ¿Cuán dolorosos? No lo sabes. ¿Cuán intensos? No lo sabes. Sí, ¿cuán difíciles? No lo sabes. Y también dice que cuán dolorosos, tampoco lo sabes. ¿Por qué dice Jesucristo esto? Porque no sabemos. Cuando hablan de nuestros dolores que van a ser intensos y que van a ser difíciles de aguantar, no sabemos hasta qué punto. Pero Jesucristo, que es quien lo está diciendo, sí lo sabía. Lo sabía porque Él lo había padecido. Y así le dice más adelante, mas si no te arrepientes, tendrás que padecer así como yo. Y entonces sabrás lo dolorosos, lo intensos y lo difíciles que son. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro, y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre. Bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. Gloria sea al Padre, de que Él aceptó esa copa al final, y gracias a eso nosotros podamos ser salvos y tengamos la oportunidad de volver a nuestro Padre Celestial. Esto es maravilloso, porque esto lo hemos podido aprender también en el Nuevo Testamento, pero aquí nos lo está contando el protagonista del suceso, quien lo padeció en sus propias carnes. Y por eso Él nos dice, no tenéis ni idea de cuánto se sufre ni cuánto se padece, porque no habéis pasado por eso, pero yo sí. Y nos ama tanto que no quería que nosotros también pasáramos por eso. Y Él lo cargó en Getsemaní, cargó con todo eso. Y le causó tanto dolor, tanta agonía, tanto sufrimiento, que su Padre, nuestro Padre, le mandó un ángel para que le confortara en esos momentos de dificultad. Ahí es donde Él cargó con nuestros pecados y padeció realmente. Por supuesto, padeció en la cruz muchísimos dolores, pero el sufrimiento intenso del alma que le hizo sangrar por cada poro fue en Getsemaní, en el lugar donde Él cogió nuestros pecados. Y bueno, pues después de decirle todo esto, de que se arrepintiera, le dio también algunos mandamientos. Dice, te mando que no prediques más que el arrepentimiento. Porque aunque podían enseñarle más cosas, por el libro de Mormón dijeron que todavía no era momento, sino que lo que tenían que predicar es el arrepentimiento, para atraer almas a Cristo. Y también le dio un consejo, dice, aprende de mí y escucha mis palabras, camina en la mansedumbre de mi espíritu y en mí tendrás paz. Aprende de mí, aprende de Jesucristo. Camina en la mansedumbre de su espíritu, es decir, camina bajo la influencia del Espíritu Santo y tendrás esa paz que se puede tener aunque estemos en un mundo convulso y con muchas dificultades. Y más adelante le da mandamientos. Dice, te mando no codiciar la mujer de tu prójimo. Le dice, y también te mando no codiciar tus propios bienes, sino dar libremente de ellos para imprimir el libro de Mormón, el cual contiene la verdad y la palabra de Dios. Claro, él le dijo a José, pide una revelación para mí, estaba tan nervioso en cuanto a la hipoteca, que si la perdía, que si no la perdía. Pues el Señor le contesta, te mando que no codicies tus propios bienes, si pierdes la granja, pues la pierdes, sino que da libremente de ellos para imprimir el libro de Mormón, el cual contiene la verdad y la palabra de Dios. Y además te mando, le da otro mandamiento más, que ore vocalmente, así como en el corazón, ante el mundo también como en secreto, en público como en privado. ¿Por qué le diría eso al Señor? Porque cuando nosotros oramos,
estamos más en armonía con el Espíritu y podemos recibir la revelación del Espíritu Santo, y así es como se pueden disipar nuestras dudas y volver a tener confianza en Él. Y le sigue mandando, dice, y de dogma no hablarás, sino que declararás lo que hemos dicho al principio, el arrepentimiento, la fe en el Salvador, la remisión de pecados por el bautismo de fuego y por el Espíritu Santo. Es que eso es sencillo, porque además le dice al final, he aquí, este es un mandamiento grande, el que le da en el versículo 31, que lo repito, dice, y de dogma no hablarás, sino que declararás el arrepentimiento y la fe en el Salvador, y la remisión de pecados por el bautismo y por fuego, sí, por el Espíritu Santo. Y le dice al Señor que ese mandamiento es el más grande y el último que le va a dar concerniente a ese asunto. Dice, porque esto bastará para tu conducta diaria hasta el fin de tu vida. Es decir, si hasta el final de su vida su conducta diaria es proclamar el arrepentimiento, el bautismo y el Espíritu Santo, con eso va a tener suficiente. Y el mundo tendría también suficiente con eso. Por eso dice que de momento predique solamente esas cosas. Dice, y si desprecias estos consejos, te sobrevendrá la miseria. El que parecía que tenía tanto miedo de perder su granja con lo que le había costado, dice, pues si no sigues estos consejos, te sobrevendrá miseria y hasta tu destrucción y la de tus bienes. Y le sigue diciendo, da una parte de tus bienes, sí, parte de tus terrenos y todo menos lo necesario para el sostén de tu familia. O sea, no solamente una parte de tu granja, dala, si es necesario para pagar luego esa deuda que has contraído, sino que des todo menos lo que necesites para tu familia. Me gustaría escuchar lo que tiene Lucy que decir al respecto, o lo que dijo al respecto. Dice, paga la deuda que has contraído con el impresor y líbrate de la servidumbre. Por esto nuestros líderes nos aconsejan también en la actualidad que no contraigamos deudas, porque nos convertimos en siervos de nuestro acreedor. Si le debemos dinero a alguien, a un banco o a alguien que le hayamos pedido prestado, somos sus siervos, porque estamos en deuda con ellos, y hasta que no le paguemos eso, estaremos en deuda, y eso crea muchas agonías, y a lo mejor en algún momento determinado no se puede hacer frente a ese crédito que se ha pedido, o a ese préstamo a otras personas, ¿no? Huyamos de las deudas, le está diciendo el Señor. Dice, paga la deuda que has contraído con el impresor y líbrate de la servidumbre, porque acordaos que él verbalmente se comprometió a que pagaría con su granja. Y bueno, pues le dice que deje su casa y su hogar, que vuelva solamente cuando desee ver a la familia, pero que se dedique a hablar libremente a todos y a predicar. Y le dice en el 38, ora siempre y derramaré mi espíritu sobre ti, y grande será tu bendición. Martin Harris deseó una revelación, y esa revelación, aunque todas las revelaciones son aplicables a todos, pero esta se dio para él y también la podemos aplicar a nosotros mismos. Yo quiero valorar positivamente, muy positivamente, el gran sacrificio que hizo Martin Harris. Muchas veces lo recordamos, de hecho muchas de estas cosas yo las he aprendido durante la clase, leyendo en libros de historia de la Iglesia y todo eso. Pero yo lo recordaba a Martin Harris como el que había perdido las 116 páginas y el testigo y uno de los 3 testigos. Pero poco más sabía de este hombre, ¿no? Y aprendiendo y estudiando esta lección, pues he aprendido que es una pieza clave, por lo menos así lo veo yo, como una pieza clave en la restauración del Evangelio. Esos 5.000 ejemplares ayudaron a muchísimas personas a conocer el Evangelio, pero es que ahora hay millones de ejemplares por todo el mundo, bendiciendo los hogares donde está ese libro y a las personas que siguen las enseñanzas de ese libro, gracias a Martin Harris. Martin Harris estuvo dispuesto a dar hasta su familia si hacía falta, porque madre mía, aquí se va a liar gorda como yo no puedo pagar esto y pierda la granja, porque tendría problemas con su esposa seguro si eso hubiera llegado a pasar. Aunque al principio él solo vendió 61 libros, que no tenía ni para pagar las portadas de los libros, pero bueno, después las cosas fueron mejor y él tuvo todo lo que necesitó en su vida, ¿no? Fue un hombre próspero de todas maneras. Pues yo quería expresarle mi agradecimiento a él, porque me ha hecho preguntarme
si yo hubiera estado dispuesta a hacer lo mismo. Porque cuando no tenemos algo estamos muy dispuestos a entregarlo. Y quiero contaros un breve cuento, ¿no? Dice que había dos hombres y uno le pregunta al otro, dice, oye, si tú tuvieras 4 vacas, ¿me darías una vaca? Dice, yo sí. Bueno, no miento, dice, si tú tuvieras 4 vacas, ¿darías una vaca para la iglesia? Dice, sí, si yo tuviera 4 vacas, yo daría una vaca para la iglesia. Dice, y si tú tuvieras 4 caballos, ¿tú darías un caballo para la iglesia? Dice, sí, yo si tuviera 4 caballos, yo daría un caballo para la iglesia. Dice, y si tuvieras 4 gallinas, ¿tú darías una gallina para la iglesia? Dice, no, hombre, eso no, que gallinas sí que tengo. ¿Qué aprendemos de esto? Que muchas veces, como no tenemos algo, creemos que estaríamos dispuestos a darlo. Sí, yo daría mi vida, porque nunca se nos ha pedido. Yo, si tuviera que vender mi casa y venderlo todo y darlo, yo estaría dispuesto. Pero luego a lo mejor llega el momento y a lo mejor no estamos tan dispuestos, ¿no? Y nos cuesta. Como a este hombre, pídeme vacas, pídeme caballos, que no tengo, pero no me pinta gallinas, que gallinas sí que tengo y no te la voy a dar, ¿no? Eso me hace pensar en qué estoy yo dispuesto a sacrificar, ya no para sacar el libro Mormón, porque eso no hace falta, pero para cualquier otra cosa que se nos pueda pedir. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar nosotros? Pensadlo y démosle a Martin Harris el valor que se merece y recordarlo como una pieza clave y un hombre que estuvo dispuesto a hacer un gran sacrificio por la obra del Señor. Os quiero muchísimo, por favor, leed las secciones porque son maravillosas y os ayudarán a tener el espíritu y a conocer más profundamente al Salvador y a los pioneros de nuestra Iglesia. En el nombre de Jesucristo, amén.